Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. En esta oportunidad estamos con el doctor Benjamín Martí Corena, presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú. Después de haber escuchado las propuestas de 8 candidatos a la presidencia, con unos panelistas de lujo, el, Roque Benavides de la CONFIEP, Ricardo Márquez de la Sociedad Nacional de Industria, y científico de la talla de Jorge Linares, que es profesor de la Universidad de París-Saclay, Pierre-Marie Odone, ex director del Fermilab, en fin, y después también los congresistas han hecho propuestas, los candidatos a congresistas, igual con un panel de lujo, Mirko Simic, José Luis Mantari, en fin, ha sido muy interesante. Y un poquito en la mañana del domingo 17, también hubo un panel de científicos para analizar esas propuestas. Y aparentemente todos están con la idea de que es necesario un ministerio de ciencia y tecnología. Y Pierre-Marie Odone nos anunció que el secretario, el consejero que tenía el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo ha elevado a nivel de ministro, que va a decidir con los otros presupuestos, prioridades. Entonces aquí tenemos el gran placer, el gran honor de contar con el doctor Benjamín Martí Corena, que también ha escuchado ese debate o esas presentaciones de los candidatos a la presidencia. Gracias, Benjamín, por estar con nosotros. Muchas gracias, Modesto. Entonces, ¿qué piensas tú de las opiniones que han vertido estos candidatos a la presidencia de la República del Perú 2021-2026? Yo diría que incluso antes de analizar lo que han propuesto, el solo hecho de que hayan estado presentes tantos candidatos es un hecho inédito. Yo recuerdo haber organizado en el año 2006, que había elecciones también, un debate buscando que los candidatos a la presidencia participen. Y participaron 3. 2 casi desconocidos y un tercero que era nada menos que Valentín Paniagua, el gran político de esos años. Ellos participaron en proponer hacer su propuesta de gobierno en el ámbito de ciencia y tecnología. Y eso es todo. Creo que nunca se logró más que eso. Pero lo que se ha logrado en esta ocasión es algo muy significativo, que tiene que ver con una evolución del país, yo diría una evolución interesante de la sociedad peruana, que consiste en que al fin hay una percepción social de la ciencia, e incluso los políticos que generalmente no están bien informados de para qué es la ciencia, sienten la necesidad de opinar sobre ella y por lo tanto de informarse sobre ella, ¿no? Digo que en general no están bien informados, hay otros, por cierto, que sí, que están muy bien informados y que tienen opiniones más significativas. Entonces yo no quisiera entrar a juzgar las diferencias entre los que han propuesto. Hubo una que me gustó de manera particular, en realidad que es la única que me gustó, pero tampoco creo que sea correcto mencionarla porque no es nuestro lugar, digamos, en este momento, en la posición que ocupamos digamos, de respaldar las ideas de un candidato en particular. Son los candidatos mismos los que tienen la palabra, y me parece muy bien que estén opinando y que hayan sido tantos en esta ocasión, que eso era inédito, no ha sucedido antes. Muy bien, eso me parece bien. Efectivamente, los funcionarios del Estado no pueden un poco dar preferencia, está prohibido por ley. Bien, Sí. pero tú como presidente del CONCITEC también tienes, eso sí, una línea, un comportamiento y estás haciendo gestiones para que el CONCITEC tenga mayor apoyo. Entiendo. Explícanos un poco cómo van tus esfuerzos en ese campo. Ya, lo primero que quisiera decir que no son solo mis esfuerzos, sino que es esfuerzo del gobierno peruano, ¿no? El CONCITEC está, por supuesto, en la primera fila de ese esfuerzo, pero es un esfuerzo que incluye al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Presidencia del Consejo de Ministros, a varios de los ministerios,
tanto de la producción como de los servicios, del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el de Comercio Exterior, el de Defensa, el Ministerio de Producción, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo colectivo muy interesante que se está produciendo para lograr mayores recursos como préstamo. En realidad no es ninguna donación, es dinero peruano, vamos a decir, pero que se consigue con algún préstamo a un plazo adecuado y con intereses adecuados, y que en el momento en que se termine de consumir la economía que se gestiona, en ese momento se ve siempre, eso es una constante, que la rentabilidad ha sido muy alta. Por ejemplo, el primer fondo que se gestionó con el BID, que lo gestionó el CONCITEC, o sea, lo presidió la Comisión de Gestión, el CONCITEC, en el año 2003 al 2005, ese fondo de 36 millones de dólares, de los cuales 20 millones fueron puestos como un préstamo del BID, eso produjo una rentabilidad de 4.8 dólares por cada dólar invertido. Y esa fue la razón por la cual el Ministerio de Economía y Finanzas en los años siguientes creó fondos que ya no requirieron préstamos de los bancos, porque reconoció que en efecto era muy rentable invertir en investigación científica y desarrollo tecnológico. 4.8 veces se recuperaba la inversión. Ese fue el resultado del análisis del propio MEF. Claro, se dice que este gobierno o el anterior, porque estamos muy cerca, ha reducido el presupuesto del CONCITEC, pero de acuerdo a tus explicaciones, hay que considerar entonces ese monto que viene del Tesoro actual y el otro que es préstamo, que también es del Perú y Así que en es. algún momento se viene, o sea, eso también es plata del Sí, Estado, sí, también es sí, inversión en efectivamente. ciencia y tecnología. ¿A cuánto Exacto. ascendería entonces ese monto el año 2021? ¿Sería un Bueno, poco es algo que superior? se está analizando, pero en realidad lo que pasa es que hay varias gestiones simultáneas que se vienen realizando. Por ejemplo, hay una gestión que todavía no tiene éxito, pero que se está haciendo mucho esfuerzo para que lo tenga, que es específicamente para el área de agricultura. El PENIA está concluyendo el programa nacional de innovación agraria, está concluyendo. Ha tenido un excelente desempeño durante varios años y es un fondo indispensable para la seguridad alimentaria y para garantizar la calidad de la producción agraria, agropecuaria en realidad, ¿no? Pero ese fondo está concluyendo ahora en febrero y no se ha aprobado un nuevo fondo para darle continuidad a este esfuerzo en el campo de la agricultura. Sin embargo, se está viendo la urgencia de efectivamente reabrir esa negociación y lograr la continuidad del esfuerzo en el ámbito agrícola. Lo mismo pasa con el Ministerio de la Producción, que tiene un acuerdo que está desarrollando con el Banco Interamericano de Desarrollo y que ellos tienen un fondo que promueve sobre todo la innovación y el desarrollo tecnológico en la producción industrial, en las empresas. Y cuando hablamos de empresas, hablamos tanto de pequeñas como de grandes, y tanto de públicas como de privadas. Eso está haciendo el FinCit, que es, digamos, el brazo ejecutor en realidad Innovate, ¿no? Que es el brazo ejecutor del Ministerio de la Producción. Entonces, eso es muy interesante. Y por nuestra parte, por parte directamente del FONDECIT, o sea, del fondo que maneja el CONCITEC, allí se está haciendo una gestión muy intensa. En los últimos días se ha avanzado bastante. Ya está la nota conceptual para ese préstamo en la PCM y va a pasar al Ministerio de Economía en estas horas, en estos días, para formar fundamentalmente doctorados, para apoyar la formación de doctores en una cantidad inédita. Inédita, por supuesto, en el Perú significa un número no tan grande como los números que vemos en otros países. Eso es verdad. Lo que pasa es de que estamos haciendo un esfuerzo excepcional y creo que efectivamente para el Perú sí es inédita, ¿no?
Se trata de formar 500 doctores de alto nivel en un plazo de 4 años en universidades peruanas, con doctorados de universidades peruanas, pero en alianza, estas universidades peruanas, con universidades internacionales de alto nivel. Y a su vez, con universidades del país, universidades peruanas, nacionales, públicas del país o privadas, y que estas alianzas son también condición de elegibilidad para financiar estos proyectos de doctorado. Esa es me parece una excelente idea porque ha dado resultados en pequeña escala, digamos, en la uni, también en otras, con esos llamados doctorados sándwich, ¿no? Tenemos de ahí a doctores que han hecho buen trabajo para el Perú, a Walter Estrada, está Juan Rodríguez, que ahora trabaja en Fondesit, José Solís, que con este doctorado compartido con Suecia, pues ha permitido que ellos se queden, porque si salían al extranjero, de repente ya no regresaron. O sea que me parece que es una buena inversión y que tendríamos más gente trabajando de aquí a unos años en el Perú. Ahora, lo que veo difícil es un poco atraer ya a los que se han ido, porque nosotros hemos entrevistado a muchos, todos ellos prácticamente se despiden del Perú, salvo algunos que están contribuyendo, viniendo para colaborar. ¿Tú, cuál es tu opinión al respecto, tu sentimiento? ¿Apuntan Yo, todavía a recuperar gente del exterior? sí, sí, por supuesto que sí. En realidad hemos hecho hasta ahora un trabajo muy mediocre en ese campo, ¿no? Muy mediocre verdaderamente. Porque incluso con el programa, con el Banco Mundial, donde se han incorporado 183 investigadores en los últimos años, en los últimos 2 años, 183 investigadores de alto nivel en instituciones peruanas que han venido del exterior, la mayor parte de ellos peruanos en el exterior, pero también algunos extranjeros que quisieron venir a trabajar con nosotros, eh, todos investigadores de alto nivel. En realidad el trato no ha sido suficientemente bueno. Mejor dicho, en algunos casos, me refiero, no, las instituciones de acogida no los han atendido como se comprometieron a hacerlo cuando suscribieron con el CONCITEC el acuerdo para incorporar nuevos investigadores. Pero no solo ellos, el propio Fondesit no ha tenido un trato adecuado cuando cuando estos investigadores los han buscado a los funcionarios para lograr que se superen algunos obstáculos que tenían para cumplir cabalmente sus funciones. Y esto significa que tenemos que hacer reformas muy importantes en el Fondesit. Y creo que Juan Rodríguez, que es un experto, que es además un científico destacado y un experto también gestor, puesto que ha dirigido durante varios años el Instituto General de Investigaciones de la UNI, creo que él está cumpliendo desde hace solo 3 semanas, porque se incorporó el 1 de enero, está cumpliendo muy cabalmente esas metas. Es sorprendente los avances que ha logrado en solo 3 semanas. Además, él ha incorporado también a José Carlos Díaz Rosado, a quien posiblemente conoces, que también pertenece a esa generación, es más joven, es un poco más joven, pero a esa generación de quienes se fueron y han vuelto como investigadores activos y muy destacados. No, sí, conozco a José, se formó en la Universidad de Orsay, donde yo estudié. Muy bueno. Esto significa que hay buenos augurios en el sentido de que, como te corresponde y te conozco, estás haciendo una selección meritocrática para dar los cargos a quien corresponde, que es lo más importante en una institución del Estado. Claro, tú todavía no anuncias concretamente cómo vas a hacer para atraer, no solamente dicho sea de paso, a peruanos, porque muchas veces cuando uno dice debemos repatriar peruanos, otro dice, pero ¿por qué no los extranjeros? Se entiende pues que si vienen peruanos hay también posibilidad de traer extranjeros, va de sí. Ahora, el tema de este debate que se ha establecido, ya sin mencionar quién lo dijo y quién no lo dijo, hay aparentemente cada vez una opinión más favorable a un ministerio. Yo sé que tú no eres muy convencido de ello, pero en el mediano plazo, ¿crees que estamos yendo en esa dirección o no?
Sí, creo que sí se va en esa dirección, pero como dices, en el mediano plazo, si se hiciera ahora mismo, tenemos dos riesgos grandes que correríamos y que serían bastante graves y quizás irreparables. El primero es de que la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el Perú es todavía una actividad relativamente marginal. En algunos casos de muy alto nivel, como se ha comprobado durante esta crisis general del país, pero todavía es una actividad marginal para el Estado. Y por lo tanto, si se crea una institución como un ministerio, este ministerio tendría muy poco que gestionar, porque no se ha desarrollado la investigación científica en el Perú. Y digo esto, por ejemplo, pensando en lo que ha sucedido en otros países en los que se ha creado el ministerio. Se ha creado solamente cuando el Estado ya daba una cantidad muy significativa de financiamiento, no antes, no cuando la investigación era todavía muy pobre. O sea, no es el momento de crear ese, digamos, ese nivel de gestión de un ministerio. Y la otra razón es todavía, me parece, eh, es muy significativa también, y es de que los hábitos en la sociedad peruana y en el Estado son hábitos bastante, diría, pasadistas, son hábitos donde no hay idea de país, sino idea de sector. No hay una propuesta, no hay propuestas nacionales, sino propuestas por sectores de interés. Lo que va a pasar si se crea un ministerio es que los otros ministerios van a decir, ah, ciencia y tecnología para el Ministerio de la Producción. No, no, eso corresponde al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Aquí no vengan con eso. En agricultura va a pasar lo mismo. Nadie va a querer hacer ciencia y tecnología, cuando precisamente el propósito nuestro es que todos la hagan y no que todo se concentre en un sector como si este fuera, ciencia y tecnología fueran un sector, cuando en realidad no lo son, no son un sector, son una actividad absolutamente transversal. Y por eso es que se incorpora en el órgano más transversal del país por definición, que es la presidencia del Consejo de Ministros, no es un sector. Muy bien, pero Entonces, por dos justamente, motivos me parece que no es oportuno crear un ministerio. Y creo que son dos razones muy fuertes. Yo diría, no es oportuno, pero sí está claro que sí se pone en camino. Si es que uno logra construir convertir al CONCITEC en un organismo rector muy consolidado, en ese caso, sí tendríamos posibilidad de pensar cada vez en un plazo más cercano en un ministerio. Eso sí tendría sentido. Pero ten en cuenta lo siguiente, Modesto. He estado revisando esta mañana las 25 funciones que la ley actualmente vigente otorga al CONCITEC. O sea, la ley que manda al CONCITEC cumplir 25 funciones. De esas 25 funciones, solamente 3, 1, 2, 3, se cumplen. Las otras 22 o no se cumplen en absoluto o se cumplen a medias. Eso significa que en la práctica no se es un órgano rector. Una de dos, o buscamos otra manera de construir un órgano rector o convertimos al CONCITEC en un órgano rector efectivo. Y no sigamos engañando al país. Eso es el reto que tenemos al frente. sí, efectivamente, no, yo soy consciente de ello. Tú sabes, sí, he tenido el cargo de presidente del IPEN y actualmente, incluso como investigador de la UNI, trato de colaborar, de obtener la colaboración de los institutos y prácticamente es imposible porque tú lo has dicho, están sectorializados. Y o sea que el hecho que pertenezcan a varios sectores más bien es una gran dificultad. Si yo le pido un simple maniquí, que es un fantoma que no se va a gastar para irradiarlo y llevarlo al INEM, la gestión que hay que hacer al IPEN es atroz. Hasta ahora no se logra después de 6 meses. Si yo le pido a Sedapal, una entidad del Estado, los datos, y eso es real, estoy contando cosas que me pasan, los datos del histórico de niveles del agua de los pozos, hasta ahora no me la dan. O sea, a pesar que hay una carta del vicerrector de investigación de la UNI, no le hacen caso. O sea que no hay un sistema, pero, Pero te, pero justamente eso está porque está sectorializado. Si tú tienes,
digamos, un ministerio con todos esos institutos bajo su mando, ya no tendría que haber ese problema. No tendría por qué haber Fíjate, tanta burocracia, tanto asesor jurídico para cada pequeño instituto. Hay 10 investigadores con todo un aparato burocrático. Creo que te, habría que optimizar esa gestión para gastar menos y rendir más. te comento incluso otros casos más dramáticos que ese. Por ejemplo, ayer conversé con el director, el jefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor César Cabezas, que me contó algo que en realidad es muy chocante y que ya lo había oído en otros institutos de investigación y en universidades. Los institutos de investigación peruanos, por ser organismos públicos, no están autorizados a hacer compras en el exterior. Y entonces cuando necesitan un equipo que solamente hay en el exterior o que tiene que ser importado, están obligados a comprarlo a un importador. Y el importador le cobra 3 veces el precio que cuesta en el exterior. O sea, 3 veces el precio que tendría que pagar ese instituto público peruano de investigación para adquirir ese equipo que requiere con urgencia. Eso es una situación terrible. Otro caso muy, muy grave es el de que las universidades públicas están obligadas a incorporar, por ley de presupuesto, en sus presupuestos ordinarios, a incorporar en sus presupuestos el dinero que procede de los concursos ganados por los investigadores en las convocatorias públicas. De manera que el dinero no va directamente al investigador, sino que ingresa al presupuesto de la universidad y de allí después para que salga le toma bastante tiempo, suficiente como para desalentar la investigación en las universidades públicas. Y esa es la principal explicación de que haya menos investigación en las universidades públicas de la que se esperaría de una calidad de profesionales tan alta. Lo mismo pasa en los institutos públicos de investigación. Tú que has estado en el IPEN sabes cuánto se ha batallado y cuán difícil es, cuán imposible es, en realidad, no difícil, lograr que un germen de investigación que surge allí porque hay calidad de investigadores prospere y se convierta en realidad en la regla y no en algo excepcional, no en un esfuerzo demasiado sacrificado y que no, digamos, no tiene consecuencias, no tiene efecto, no tiene impacto en la sociedad. Bueno, justamente esa es una de las razones que estamos en oposición, pues, Benjamín, porque la propuesta que nosotros tenemos de un ministerio es que todos estos institutos estén allí, que no haya que hacer convenios para colaborar, que todo fluya. Tú sabes que tú has estado en la Comisión de Energía Atómica allá en Grenoble, yo en Saclay, y me di cuenta que poco a poco ya se eliminaba la monoespecialización. Ahora la Comisión de Energía Atómica de Francia hace biología, ambiente, todas las disciplinas. Incluso se ha cambiado de nombre, ya no es energía atómica, es otra cosa, energías alternativas. Y en Alemania igual, los institutos nucleares ahora no son institutos nucleares, sino instituto de investigación. De modo que esta cosa de sectores ya es un tema del pasado, por eso es que un poquito habría que pensar una manera de hacer una cosa más eficiente, ¿no? Eso está pendiente, supongo que lo vas a analizar con bastante detenimiento Sí, porque es por urgente. supuesto, yo creo que en el momento en que sea evidente esa necesidad, se va a producir. Lo que quisiera es señalar que en la nueva propuesta de Concitec reforzado, que es la que ha prevalecido gracias a que hemos tenido también consejo de muchos investigadores destacados del país para tener esta nueva visión. Eh, en esta propuesta que se va a presentar, en realidad el Sistema Nacional de Innovación de Ciencia, Tecnología e Innovación va a reunir, o se propone reunir la totalidad de los fondos y cada uno compartimentado dependiendo del destino que va a tener, si va a produce, si va a pesca, si va a minería, si va a agro, si va a salud pública, si va a educación, o si va a investigación universitaria, ¿no? O si va a transferencia tecnológica, ¿sí? O sea, va a estar compartimentado, va a ser un gran fondo fiduciario, de eso se trata, y por lo tanto un manejo que sea con los sectores, con los distintos sectores. Si uno logra formar una entidad de este tipo
que sí ejerce rectoría porque tiene este manejo, como lo estoy explicando, entonces se podría muy bien pensar en que la sociedad peruana y sobre todo el funcionariado, el Estado va a adquirir confianza en que en efecto ciencia y tecnología no es un sector y por lo tanto debe practicarse en todos los sectores, porque es transversal. Todos los sectores están necesitados de tener su propia política basada en una política general, que tiene que venir del órgano rector, basada en una política general y en un plan nacional de ciencia y tecnología, que a su vez se funda en el Plan Nacional de Desarrollo. Estos sectores entonces tienen que trabajar sus programas sobre esta base y entonces por fin tener algo completamente encadenado, completamente con puentes, mejor dicho, ¿no? Con puentes entre las instituciones ejecutoras. Cuando Jan Mullin, el canadiense que analizó el Sistema Nacional de Innovación peruano, escribió su informe final, dijo, comenzó en realidad con estas palabras: en el Perú no hay nada que se parezca a un Sistema Nacional de Innovación. O sea, no, me piden hablar del Sistema Nacional de Innovación peruano, pero es que no hay nada en el Perú que se parezca a eso. Y eso sigue siendo cierto en alguna medida. Están las instituciones que forman parte del sistema, pero no están los puentes entre ellas. A esos puentes me refiero, Modesto. A esos puentes, esos son los que se tratan de construir. Y no se construye sin dinero. Y no se construye sin un esfuerzo organizativo que permite enlazar los intereses de cada uno de los sectores con un plan nacional. Eso no necesita de un ministerio ahorita, necesita de un CONCITEC muy fuerte, eso sí. Pero sí, a mediano plazo sí lo creo, porque en efecto, estar en el nivel de las decisiones es muy distinto de estar pidiendo desde más abajo. Eso es totalmente cierto, pero el otro riesgo es mayor, que podríamos hacer fracasar todo y después pasarnos otros 30 años sin ninguna posibilidad de resarcirnos de esa caída. Bueno, una de las cosas un poquito que hacen que los jóvenes científicos y viejos también, como yo, se sientan un poco resentidos, entre comillas, por supuesto, es que tiene que haber la llegada de expertos externos para decirnos que lo que ya sabíamos desde antes. Nosotros hemos escrito el libro, La articulación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, porque la veíamos ya desarticulado, o sea, el diagnóstico ya estaba allí y la propuesta de unificar, por ejemplo, de un solo instituto se mantiene. No puede haber pequeñitos institutos que gasten demasiado, uno solo sería mucho más eficiente. Pero en fin, me estás dando a entender que nos espera un reforzamiento del CONCITEC. Sí, eso es lo que estamos trabajando. En realidad, eso es lo que siempre hemos pensado. Yo escribí en octubre, el 7 de octubre exactamente, a pedido del CEPLAN, una propuesta que denominamos I+D, condición indispensable para el desarrollo de cualquier proyecto, nacional, regional, local o institucional. Y entonces es un documento de 13 o 15 páginas que describe las razones por las cuales el CONCITEC tiene que fortalecerse, independientemente de que se apruebe o no una ley de nueva gobernanza. Eso fue la idea que había allí, que se expresó en ese documento que escribí el 7 de octubre a pedido del director del CEPLAN. De lo que se trata es en realidad de lograr que el CONCITEC se convierta en un órgano efectivamente rector, que significa que cumpla esas 25 funciones que la ley le encarga y que no cumple mayormente. Y que no cumple por diversos motivos. En parte también por culpa propia, pero no fundamentalmente por culpa propia, sino que no ha tenido la atención del Estado ni tampoco una percepción pública favorable. Y por lo tanto, el CONCITEC ha estado sobreviviendo, mejorando en lo posible, ¿no? Durante, por ejemplo, la gestión de Gisela Ortega se logró un incremento importante de la economía, del financiamiento, porque el gobierno de ese momento estaba presidido por el señor Humala, que tenía una idea más o menos, digamos, yo diría, un poco confusa de para qué era la ciencia y tecnología, pero que tenía cierta fe en eso. Y eso es bastante, en realidad.
No ha habido otros gobiernos que den un salto de ese tamaño. Bueno, hubo uno antes que fue el gobierno militar, porque en 1975, en la primera etapa del gobierno militar, fue el momento en que el CONCITEC tuvo, Ciencia y Tecnología, I+D, tuvieron el mayor financiamiento de toda la historia del país. Ese fue el momento, el año 1975. Entonces, sí ha habido dos picos, digamos, pero ese esfuerzo sigue dejándonos todavía en el penúltimo lugar de América Latina, a pesar de esos esfuerzos. Quiere decir que, por mucho que se haya hecho, es todavía muy poco. Bueno, es que la plata no es suficiente, pero a mí se necesita una buena política porque yo he analizado las curvas de publicaciones de Scopus, ¿no? Que el CONCITEC nos califica como Scopus. El 2011, cuando empezó Humala, publicábamos el doble que el de Ecuador por millón de habitantes, el doble. El 2017 ya Ecuador publicaba más que nosotros por millón de habitantes, de modo que nos pasó. O sea que la política de Humala, por más plata que puso, que Así dicho de es, paso claro. había mucha plata, pues también, a la pensión 65, pensión, beca Pero 18, tiene había mucha que, plata, claro. pero la política que no puso su acento en la atención al investigador, que no ganaba nada casi por investigar, hace pues que no ha funcionado adecuadamente. O sea, se necesita plata, pero también una buena política Pero por centrada supuesto, en el incentivo del investigador, en la capacidad humana, en el ser humano. Creo que eso es lo que faltaría, ¿no? bueno, si lees el documento que produjo la comisión nombrada por el presidente Humala en esa época, en el año 2012, esa comisión que estuvo constituida por Gisela Orjeda, Francisco Sagasti, Fernando Villarán yo estuve también en esa comisión. Esa comisión eh, propuso, presentó una propuesta de nueva gobernanza. En esa propuesta de nueva gobernanza se señalaba alrededor de 76 instrumentos de política en 7 bloques y estaba comprendido todo lo necesario para desarrollar, todo. Era las 76 políticas que había que aplicar. Es una cosa compleja, pero hay que avanzar en todas las políticas, no en una sola. Cuando después se inició la gestión de Gisela Orjeda, ella pudo disponer de más economía, pero no le permitieron desarrollar todas esas políticas que había planteado la comisión, sino unas cuantas. Y entonces, cuando uno solamente aplica unas políticas y no otras, las que han avanzado mucho, al final se diluyen porque no tienen el acompañamiento de todos los otros refuerzos. Entonces, no se trata de aplicar por voluntarismo algunos instrumentos de política y dejar de lado otros. Por ejemplo, ¿qué hago yo trayendo nuevos investigadores si no les voy a asegurar una posición estable en las instituciones peruanas de investigación? Por lo tanto, no tiene ningún sentido pensar, por ejemplo, incluso en formar 500 doctores, si no voy a asegurar que esos 500 doctores van a tener una posición estable en universidades, en institutos de investigación y en empresas. Bueno, Eso es lo que hay que asegurar. Y por eso son un conjunto de políticas que solamente son posibles cuando tiene uno un órgano rector capaz de no solamente formular esas políticas, sino de llevarlas adelante, consolidar relaciones entre instituciones ejecutoras y convertirse, por lo tanto, en una especie no de árbitro, pero de acompañante del desarrollo, tanto de los sectores productivos, perdón, en los que el Estado se organiza, como de las regiones, como también los grandes programas transversales que son formativos de capacidades, de equipamiento, de información, ¿no? Etcétera. Entonces, en realidad se trata de una política que tiene muchas direcciones, es muy compleja, y por eso, por ejemplo, en países como Corea, el ministro que es nombrado ministro de Ciencia y Tecnología, de oficio pasa a ser el primer ministro. Es decir, el primer ministro en Corea es ocioso llamarlo ministro de Ciencia y Tecnología porque es obvio, es evidente que es él el que es primer ministro. Cuando se le nombra
ministro de Ciencia y Tecnología es porque va a ser primer ministro, va a encabezar el gabinete. Así es Corea. Estoy poniéndolo como ejemplo, no estoy diciendo que hay que copiar las cosas en absoluto, ¿no? Conocemos tu opinión, conocemos tu opinión, no copiar. Pero lo Claro. importante que puedo observar en tu discurso, en tu presentación, en cierta manera, hay una gran tarea del CONCITEC de hacer lo necesario para fortalecer la ciencia y tecnología lo suficientemente como para que sea necesario un ministerio. Y justo en este mismo programa entrevistamos muy brevemente al presidente Humala casi al término de su gestión y le preguntamos, oiga, usted prometió al Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿por qué no lo hizo? Y su respuesta me dejó sorprendido, me dijo porque el CONCITEC no ha hecho su trabajo. O sea que en el fondo el CONCITEC tiene que hacer un buen trabajo para que haya lo que tú señalas, las condiciones de un ministerio, y eso es lo que la gran mayoría ahora de científicos piensan. Bueno, Pero para que el CONCITEC haga bien su trabajo, tiene que tener un buen respaldo del Estado. El CONCITEC es un efectivamente. organismo estatal, no surge por generación propia, no se ha creado a sí mismo. Así es. Es un organismo del Estado. El Estado es quien tiene que reforzarlo y tiene que hacerlo válido. Y por eso es que estamos intentando una norma que sí le permita ser un organismo válido finalmente. Muy bien, creo que está claro. Esperemos que en estos tiempos haya un fortalecimiento, como tú lo estás señalando, del CONCITEC, que es muy necesario, y mi sentimiento personal, totalmente, digamos, mío, es que en realidad este gobierno es de transición, ¿no? Y un Así gobierno es. de transición debería concentrarse en fortalecer el CONCITEC, concentrarse en que haya buenas elecciones, concentrarse en resolver el problema de la pandemia y que las leyes más profundas como un nuevo sistema, etcétera, tendría que hacerlo, me parece a mí, el gobierno que va a ser electo en abril de este año. De acuerdo, Modesto, pero ten en cuenta que eso es que lo que estás diciendo es exactamente lo que ha dicho el presidente Sagasti. Es eso lo que ha mencionado. Y en lo relativo, en particular, a ciencia, tecnología e innovación, es de eso de lo que se trata. Ah, me Y no alegro mucho, pues, porque solamente de, no solamente de producir las condiciones para que la institucionalidad se fortalezca, sino también esas condiciones incluyen el financiamiento. Y eso es una capacidad que el presidente tiene. Y por eso se está poniendo en efecto, ¿no? No sería fácil gestionar lo que estamos gestionando. No sería no solamente fácil, no sería posible si no se tuviera el respaldo del gobernante. muy bien. Muchas gracias a este Benjamín. Gracias, Benjamín. Unas palabras Muchas finales, gracias. algunas palabras que quieras dar a la gente que nos sigue. No, mi agradecimiento a los investigadores que han opinado sobre el avance de nuestro trabajo. Recuérdese que recién tenemos un mes y 15 días en el cargo, pero que hemos enfrentado todo lo que se nos exige en este periodo complejo de corta duración y en el que tenemos que obtener resultados como si fuésemos a trabajar 5 años. O sea, no se trata de recortar el esfuerzo simplemente por el hecho de que estamos por un periodo corto. Al contrario, hay que poner las cosas en condiciones de que el siguiente gobierno sí disponga de todos los mecanismos adecuados para potenciar su CTI, su ciencia, tecnología e innovación, y que la investigación prospere y produzca grandes impactos en la sociedad peruana. Y también a ti, por supuesto, Modesto, agradecerte por el trabajo que durante décadas estás realizando de comunicación pública de la ciencia, que creo que es una de las razones por las cuales la ciencia está en la agenda de la opinión pública. Hay una percepción social de la ciencia gracias a esfuerzos como el tuyo. Muchas gracias, Benjamín. Gracias por tus palabras. Gracias a ustedes, amigos que nos siguen. Ya somos 30.000 en esta red de seguidores de este canal, cienciaperú.tv. Todos, ojo, amigos, todos los sábados a las 10 y domingos a las 10 tenemos un programa abierto, también el viernes a las 10, dedicada a la discusión, cómo colaborar entre nosotros. La UNI trata de hacer grupos
nos reunimos, así que estén atentos, de ahora en adelante va a ser en vivo, de modo que pueden ver viernes, sábado y domingo a las 10 programas en vivo sobre ciencia y tecnología. Gracias, Benjamín, y con nosotros Muchas seramos, gracias. amigos, será Gracias. hasta un próximo encuentro con la ciencia.